Vuelta en el debate de la semana con nuestros 4 distinguidos profesionales, 2 economistas y 2 abogados. Hemos estado conversando sobre los efectos que tiene en la economía dominicana y en la economía de los hogares, de muchos hogares, un impuesto denominado IPI, impuesto al patrimonio o a la propiedad privada, que a juicio de mucha gente, incluyéndome, constituye de hecho un alquiler para los inquilinos que deben pagar al gobierno 2 veces al año. Ahora, cuando se trató a comienzos del año la posibilidad de una nueva reforma fiscal, el entonces ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, reveló unos cuadros o puso en evidencia unos cuadros o describió unos cuadros de los niveles de evasión fiscal en la República Dominicana. Los niveles a nivel empresarial, los niveles a nivel del ITEBI y los niveles de los propietarios y de las personas que tienen que pagar impuestos por sus ingresos personales. Y la suma y la división por esas 3 categorías dio como resultado que el gobierno dominicano solo recauda entre un 48 y un 50% de los impuestos establecidos por las leyes dominicanas. Con un nivel tan alto de evasión fiscal, ¿necesita el país una reforma fiscal realmente? Fíjese, don Miguel, primero hay que establecer una diferencia. No es lo mismo evasión que elusión fiscal. Cuando se habla de evasión fiscal, se está hablando de un acto ilegal. O sea, se habla de una infracción voluntaria a los fines de defraudar al Estado y al fisco. Cuando se habla de elusión fiscal, se habla de estrategias o se habla de hacer o no hacer cosas para pagar menos impuestos. Una es legal, otra es ilegal. Le digo porque cuando se habla de evasión se está identificando que una persona está haciendo a propósito cosas para violar la ley. Primero quería definir esa parte. Pero la evasión es mayor que la ilusión. Sí, claro, porque la evasión es un tipo penal. Bueno, pero hecho, lo que quiero decir y lo que mucha gente entiende es que si hay tanto nivel de evasión, lo cual demuestra la incapacidad del Estado dominicano, no del gobierno, porque es un asunto que viene de mucho tiempo atrás. Si hay una incapacidad para captar todos los impuestos que las leyes tributarias establecen, ¿qué necesidad hay de hacer una nueva reforma para que siga evadiendo la gente? Lo que pasa es que no hay incentivo al cumplimiento. Nosotros pagamos ahora peaje más alto que muchísimos años y todavía seguimos encontrando en la carretera los mismos hoyos. Tenemos impuestos más altos y todavía tenemos situaciones con la educación pública, tenemos situaciones con los hospitales. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Y eso justifica la evasión? No, la gente evade porque dice, me tengo que cubrir mis cosas por mí mismo. Entonces, el Estado tiene que incentivar y las naciones como Dinamarca y toda la del norte de Europa, que tienen la seguridad, la educación de primera infancia, la educación universitaria, que se consideran de las más felices del planeta, la gente paga con gusto sus impuestos y tienen una carga impositiva mayor que la nuestra. La nuestra está cercana al 45% y hay países de esos que pagan 65 y 70% de impuestos y lo pagan a gusto. ¿Por qué? Porque reciben beneficios del Estado, lo ven como tal. Entonces, ese debería ser el atractivo, pero también cuando se hace el IPI y se tasa un inmueble, a mí me han pasado casos con clientes. Yo he ido a tasar un apartamento, ellos calculan, esto tiene tantos metros cuadrados de bloque, techado de cemento, y le dan un valor. Pero al mismo tiempo yo voy y taso una pollera, ellos dicen, son tantos metros cuadrados, está techado de zinc, y me ponen todas las paredes, que son alrededor de malla ciclónica, como si fueran paredes de cemento. Y esa pollera, que no tiene paredes de concreto, la tasan, y tú le dices, no, pero que la pared no es de concreto, ahí hay 4 columnas, y está cercado por malla ciclónica. Entonces el tamaño de la propiedad no influye tanto. No, porque ellos tienen unos valores constructivos. Pero no es el mismo valor constructivo de una persona que construyó su casa hace 30 años que el que está construyendo moderno. Entonces no hay una diferenciación de valor y cuando asigna el sistema de manera aleatoria a ese valor, midiendo todo el mismo con la misma vara, no está haciendo una valorización justa con la propiedad del momento que costó construirla a lo que es valor presente. Ahora, fíjate, eso que dice Miguel de los mecanismos, digamos, que se usan para la evasión o la elusión, es que
el sistema impositivo. ¿Por qué la reforma? Debe haber una reforma. Porque el sistema impositivo está lleno de distorsiones. Por ejemplo, estas distorsiones del IPI. ¿A qué obliga el IPI? A que si tú tienes una propiedad de 15 millones, tú vas a pagar impuestos sobre 4 millones. Pero tú tienes un préstamo en el banco de 5 millones. Esa propiedad, tu activo, son 9. Los otros 5 o 6 son pasivos que tú debes a un banco. Sin embargo, te graban por un 15, por 15 millones. O sea, te están grabando unos activos que tú no has adquirido porque tú los debes. Entonces, ahí hay una distorsión. Debería ser que el impuesto a la propiedad inmobiliaria es sobre el patrimonio real neto, que tú tienes neto, sí, claro. No el bruto. Esa es una distorsión. ¿Qué ocurre entonces? Que si tú vendes la propiedad en 15 millones, que es el valor, pero en la DGI está valorada en 11, tú te buscas uno de estos dos abogados, haces un contrato por 15 entre tú y yo y otro por 11 para llevarlo a la DGI para que no pague los impuestos y además el impuesto a la transferencia. Entonces tú te conviertes en un evasor. Tú te conviertes en un evasor. Tú estás haciendo un acto deliberado de evasión, pero es porque el impuesto es injusto. Lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta. Si tú tienes que pagar un 27, te ganaste $1.000.000 en este programa y tú vas a pagar 270. Dios te oiga. No me importa cuánto pague. Tú te vas a pagar 270.000 pesos de lo que te has ganado, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Obviamente tú vas a cargarle unos costos a este programa que pueden ser desde almuerzos familiares hasta gastos familiares de gasolina, etcétera, para disminuir tu ganancia y evadir. Afortunadamente este programa no es mío, sino del canal. Pero Miguel, es que el 27% de impuestos sobre la renta es un impuesto brutal, sobre todo alto para las pequeñas empresas. No, porque además todo lo que tú compras está cargado de impuestos. Sí, yo quisiera, disculpe Alejandro, yo quisiera volver un poquito a cómo iniciamos el conversatorio, y es que ciertamente el tema del IPI es que ya se ha desnaturalizado. Ya el IPI ha perdido su función. Cuando se habla de un inmueble suntuario, se está hablando de un inmueble de lujo. Definitivamente, todo el que está en el mercado inmobiliario, todo el que ve propiedades, todo el que tiene una propiedad, sabe que ya cualquier vivienda te vale 10 millones de pesos. Cualquier vivienda básica, no estamos hablando de 4 o 5 habitaciones, cualquier apartamento de 2 habitaciones te vale 12, 13, 15 millones de pesos. De modo que ya eso habría que modificarlo, pero para disminuirlo. Para aumentar la exención. Evidentemente, ya esa no es el interés estatal, por razones obvias, y ya que vimos que el año pasado el proyecto de reforma tendía a disminuir la exención, de modo que se pagaría más. Yo lo que considero es que es mucho más fácil aplicar, aumentar la carga fiscal a lo que ya está, que invertir en políticas públicas de impuestos internos para poder recaudar más. Es más fácil por eso se aumentan los peajes, por eso se pretende aumentar el IPI, por eso los impuestos al consumo, los que están ahí es mucho más fácil. Creo que el fisco debería invertir en políticas públicas para eficientizar la recaudación más que aumentar la recaudación por carga, porque al final lo cargamos todos los ciudadanos. El IPI, en mi opinión, podría a largo plazo afectar uno de los segmentos más sólido de la economía dominicana en la actualidad, que es la industria de la construcción, porque todos esos edificios tienen que ser vendidos y es imposible que la población de poder adquisitivo para adquirir todos esos inmuebles que están siendo objeto de construcción puedan pagarlo, de manera pues que probablemente muchos compradores ya tienen otras propiedades. Y podría llegar un momento en que la gente dejará de comprar propiedades, porque todo eso implica un gasto personal y un gasto familiar muchas veces insostenible. Sin duda alguna, es un desincentivo a la compra de propiedades inmobiliarias, aunque en la familia, por esa misma esa carga tributaria que tiene el IPI, una persona, vamos a decir, el padre quiere comprar otro apartamento, pero ya tiene que pagar el IPI, dice, mira, hijo, voy a comprar este apartamento,
lo va a aparecer a nombre tuyo, te contrata uno de estos abogados, vamos a ponerlo a nombre tuyo, y ya, aunque la propiedad entre ellos ha llegado a un acuerdo que esa propiedad es del padre, pero el hijo es que tiene el título. El título, tiene el título, ¿cierto? Entonces vamos a decir que se va de esa parte y el impuesto interno no hace la debida fiscalización de eso. Y así se hace, y muchas veces tienen cabeza de familia que tienen 2 y 3 propiedades porque se lo van asignando para evitar pagar ese impuesto. Es evidente que lo que se recauda por el IPI no afecta el patrimonio del Estado Dominicano, ¿no? El presupuesto de la República. De manera pues que el gobierno quizás pudiese buscar la forma de compensar lo que pudiera perder con la eliminación del IPI en otros impuestos, menos perjudicial para los individuos o para las familias dominicanas. Sí, bueno, y más selectivo, porque todos queremos una vivienda. Y el Estado en la Constitución establece que valora el derecho de propiedad, pero con este impuesto lo ataca. Sí. Así es. Y que todo tiene que tener una vivienda digna. Pero tiene que darle las condiciones, no exprimir al contribuyente. Claro, y en otros países, por ejemplo, en Sudamérica y me parece que en España, lo han tenido que eliminar porque cuesta más la administración que el cobro. Yo acabo de dar unos valores que son pírricos, o sea, 4.000, eso no es tanto para un Estado que necesita recursos. Entonces, están destinando muchos recursos, que se destinen muchos recursos a ver cómo se cobran más impuestos, pero no eso es suficiente. O sea, lo mejor es que se elimine. Los economistas suelen decir, especialmente los funcionarios del gobierno, que la presión tributaria en el país es apenas 14.5 o 14.3%. Pero yo creo que eso es una apreciación falsa porque mi presión tributaria es por encima del 40%. Porque hasta el aire que yo respiro paga impuestos. No, pero es lógico que sea 14%, porque si tú tienes una evasión de alrededor del 50%, esa presión tributaria, si se aplicase en su totalidad, fuera un 28%. O sea, se duplicaría. Ahora, ¿qué pasa? Que quienes pagan ese 14% de presión tributaria son los que no tienen mecanismos de evasión. ¿Quiénes no tienen mecanismos de evasión? Los consumidores que tienen que pagar el 18%. No, pero además son los contribuyentes que no tienen posibilidad de seguir aumentando su capacidad para pagar más impuestos al gobierno. Claro, y por ejemplo los asalariados. Los asalariados no tienen manera de evitar el impuesto sobre las rentas, pero toda la economía informal, que es más del 50% de toda la producción nacional, está prácticamente exenta, no solo del impuesto sobre las rentas, sino también del propio ITEVIS, porque no declara ventas, está exenta de la tesorería de la Seguridad Social, porque no paga la Seguridad Social de sus trabajadores. Entonces es un sistema impositivo totalmente distorsionado, y por eso yo insisto en el tema de la reforma fiscal, porque la gente teme a la reforma fiscal, porque la tradición ha sido subir las tasas a los que ya pagan. Pero una reforma fiscal es la reestructuración total de ese sistema impositivo para que sea distribuida la carga. Y que incluya también una distribución o un mejor uso del presupuesto de la República. Tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella.